Muy bien, vamos a hablar con Claudio Santamaría. Él es médico, ustedes lo conocen, muy pedagógico y consultado además por sus buenas maneras para explicar lo que está pasando con la salud pública en la Argentina. Mucha demora en los turnos, post pandemia hubo modificaciones en los comportamientos, la inflación en la economía que afecta al servicio médico en general. Yo decía que el médico asesinado, el jefe de cirugía del Ramón Carrillo, de Ciudadela, de ese hospital, cobraba aproximadamente 260.000 pesos por mes. Yo no sé si supera la línea de pobreza con esa plata. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Un gustazo. ¿Cómo te va, Hugo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, preocupado, ¿no? Por la salud pública en general, por todas estas razones que contábamos. La verdad que muy preocupado, Hugo, porque después de la pandemia y con la situación social, económica, política y la incertidumbre, vos planteaste muy bien tres grandes problemas. Uno, los médicos, los enfermeros, el personal de salud no está reconocido por el Estado y están huyendo del sistema estatal. De hecho, cuando vos vas a un hospital tenés que ir muy temprano a pedir turno, te dan turno, y hay lugares donde las operaciones están demoradas a 1 o 2 años. Conozco hospitales incluso de Capital Federal que tienen una lista de espera para operar de más de 600 pacientes. Si tenés una prepaga y tenés la suerte de pagar, pedís un turno, yo tengo una prepaga y tengo que pedir un turno, me lo dan en 2 o 3 meses. Ni hablar la gente que no tiene ni plata para el colectivo para llegar al hospital, y la crisis social ha hecho que los medicamentos y los alimentos tengan un precio prohibitivo con más del 50% de pobreza. La verdad es que la salud de los argentinos está en serios problemas, Hugo. Y el pago de los médicos es cada vez más grave, ¿no? Porque cobran muy poco y realmente eso hace que tengan que ir de un lugar a otro, y la calidad también de la atención, evidentemente, como le pasa a los policías cuando tienen que cuidar y por ahí no están en las mejores condiciones por tanto trabajo, ¿no? Por la falta de descanso. Mira, hoy cualquier profesional de salud tiene que tener pluriempleo, 2 o 3 trabajos, los médicos mucho más. En las obras sociales le ponen 6 a 8 pacientes por hora y le están pagando a 2 o 3 meses, y con eso nadie puede vivir. Por eso los turnos cada vez se demoran más en el sistema privado de salud, y en un hospital que antes era prestigioso y mucha gente incluso trabajaba por vocación. Vos contabas cuánto cobraba el médico asesinado, y las condiciones, la lesión, la falta de recursos humanos, la falta de insumos. La verdad que el personal de salud que ha hecho tanto trabajo en la pandemia no es reconocido, y hay un éxodo. De hecho, muchos que tienen la oportunidad de irse se están yendo a países limítrofes o a países donde están más reconocidos y mejor pagos. Y hay dos problemas más serios que vos contabas muy bien. La pandemia hizo que aumentaran, por la angustia que creó el aislamiento, las adicciones. Ha crecido el alcoholismo, ha crecido el consumo de marihuana, cocaína y otras drogas que atraviesa todos los estratos sociales. Y como bien contó hace poco la mamá de Chano, que tiene la suerte de tener recursos económicos, cuando vos tenés un hijo, un familiar, un amigo que tiene problemas de adicciones, no hay dónde atenderlos. La ley actual del sistema de salud, que en teoría debería funcionar, no funciona. Por eso vos y yo vemos cada vez más gente en la calle con problemas psiquiátricos y de adicciones. La verdad que la salud está en una crisis muy importante en la Argentina y nadie se ocupa de eso, Hugo. Tremendo. ¿Y ves una solución o todo depende del gobierno de turno y hay que esperar estos 4 meses a que la situación cambie en ese sentido? Mira, la verdad que me llama mucha gente para conseguir derivación o atención. Algunas veces tenemos amigos, podemos solucionarlo. Hay cosas que ni vos ni yo podemos solucionar, y como vos decís, esperemos que un cambio político y haya un poco de luz al final del túnel. Mientras tanto, la cosa que sí podemos hacer es los afectos, juntarnos con los amigos, con los familiares, manifestar el miedo y la ansiedad que es normal tener ante esta situación social, económica y política,
yo habitualmente me reúno 1 o 2 veces por semana con amigos y familiares, y eso baja la ansiedad, compartir la angustia. Si no tenemos la suerte de poder comer un asado, júntense a tomar mate, a charlar. El acompañamiento afectivo es muy importante, y poder liberar parte de la angustia que tenemos, porque como decían las abuelas antiguamente, la mala sangre enferma. Ha aumentado la hipertensión arterial, ha aumentado los trastornos metabólicos, los problemas cardíacos y respiratorios, y los ataques de pánico. Por eso me parece que un recurso que es barato y está disponible es compartir con los afectos para tratar de bajar la ansiedad que todos sufrimos, Hugo. Hola Claudio, ¿qué tal? Gustavo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenas tardes. Bárbaro. ¿Y qué, digamos, qué visión tenés acerca de todas estas cosas que parece que se hubieran, digamos, que ya estaban afuera y aparecieron de vuelta? COVID, el tema de la faringitis tan fuerte, las neumonías, todo esto que, digamos, se instaló, pero de una manera aparentemente un poco más agresiva, ¿no? Mira, acá hay una falla del Ministerio de Salud que minimizó y le hizo creer a la gente que la pandemia había pasado. Los que leemos los reportes internacionales, no solo el de la OMS, el CDC, la Organización Panamericana, el COVID sigue circulando. Ya las nuevas cepas, con pocos casos, por suerte todavía, de Omicron, una llamada Osiris, ya está circulando en la Argentina, y vos decías muy bien que tenemos contagios por COVID, por gripe, y en los más menores de 2 años sincicial respiratorio, y no ha habido campañas de protección. En eso el Ministerio, creo que para simular que había pasado la pandemia, dejó de dar información pública, solo sale en el boletín epidemiológico. Yo sigo los casos por ahí, la información está, pero no llega al gran público, no tenemos prevención. En la Argentina falla la prevención y no hay dónde recurrir, Gustavo. Por eso es importante esto que vos contás, porque cualquiera de nosotros sabe que algún familiar, algún amigo, la gente del trabajo, sufre algunos de estos trastornos respiratorios que siguen circulando y que no se hace testeo, y por eso los números siguen siendo aparentemente bajos cuando la realidad marca otra cosa. Sin ir más lejos, justamente fue la semana pasada que el día martes de la semana pasada y el viernes de la semana pasada, en la otra radio donde yo trabajo, 2 casos de 2 personas que no asistieron, que estaban aparentemente engripadas. Cuando van al sanatorio, lo primero que le hacen es un hisopado, las 2 personas con COVID directamente. Bueno, ahí tuvieron una confirmación que es poco habitual. Yo he indicado hisopados en gente así para diferenciar. Mi nieta estuvo internada con bronquiolitis y neumonía 5 días, y cuando vos hablas con mucha gente dice, no, pero no hay nada, porque la sensación, el gobierno se ha olvidado de las medidas de prevención. Deberíamos seguir usando barbijo en el transporte público y en los lugares cerrados, y eso se ve por el absentismo escolar. Vos sabés que yo trabajo en un terciario, tenemos falta de alumnos y de algunos docentes porque la gente se va contagiando, porque no hay medidas de prevención básicas que podrían ayudar, que hemos aprendido en la pandemia: el lavado de manos, ventilar, el uso del barbijo. Con eso se podía mejorar mucho el contagio que vos estás contando con los compañeros, y cualquiera que nos escucha sabe que conoce o ha visto algún compañero, familiar, amigo que se ha enfermado de una enfermedad respiratoria. Clarísimo, te agradezco mucho la comunicación, Claudio, Son muy amable, como siempre. Gracias a ustedes, un gran abrazo para todos.